Kaixo lagunok eta ongi etorri Sancho el Sabio podcastera. Zurekin, Isabel Mellén eta Ander Gondra. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio sobre cultura vasca ofrecido por la Fundación Sancho el Sabio, fundación dedicada a la custodia y recopilación de toda la información relativa a Euskal Herria, su lengua y su historia. Una vez más nos hemos adentrado en sus extensísimos fondos para rescatar un tema fundamental para comprender nuestro pasado, pero también nuestro presente. En esta ocasión nos calzamos una chapela roja porque nos vamos de carlistada. Rara vez un movimiento político consigue trascender las barreras de su contexto histórico y de los avatares que lo vieron nacer. Y más raro aún es que sepa evolucionar hasta trascender los límites de la política de su tiempo para convertirse casi en una religión. Es el caso del carlismo, movimiento simbólico, foralista, tradicionalista, cristiano y partidario de la línea borbónica de sucesión al trono, encarnada en la figura del infante don Carlos María Isidro de Borbón. Su surgimiento se vincula al problema sucesorio que dejó el monarca Fernando VII a su muerte, que polarizó a la sociedad de su época entre los liberales partidarios de su hija Isabel, una niña de apenas 2 años de edad, y los conservadores que se aglutinaron en torno al pretendiente don Carlos, hermano del rey. Desde entonces, el carlismo ha sido un fenómeno que ha protagonizado 3 guerras civiles en el siglo XIX, que ocupó un lugar importante en los sucesos históricos que sacudieron el siglo XX y que todavía sigue vivo en el siglo XXI. Enarbolando la bandera de los fueros, de las costumbres tradicionales, de la supremacía de la religión católica sobre la vida laica y de la resistencia a los cambios y a la idea de progreso, el carlismo ancló sus raíces firmemente en suelo vasco, donde germinaría hasta conformar casi una idiosincrasia propia de nuestro pueblo. Pero todo movimiento ideológico que aspira a convertirse en credo necesita un personaje mesiánico, un profeta, un líder al que seguir y por el que morir. Y si su muerte es prematura y está rodeada por el misterio y la sospecha, mucho más fuerte será su legado al abrigo de su leyenda. Cálzame las alpargatas, dame la boina, dame el fusil, que voy a matar más guiris, que voy a matar más guiris, que voy a matar más guiris. Tomás de Zumalacárregui e Imaz logró, de manera fulgurante, convertirse en el líder de la causa carlista en las tierras vascas, llegando incluso a despertar más fervor y simpatía que el pretendiente don Carlos, cuya causa defendía y representaba. Sin embargo, nada hacía presagiar, en los inicios de su vida, que este militar por necesidad, nacido en un caserío de Ormaiztegui, llegaría a ser en sí mismo un símbolo del carlismo y a encarnar los valores del movimiento tanto en vida, como sobre todo, después de su muerte. La bandera de don Carlos de Borbón. Tras haberse curtido en la Guerra de la Independencia, primero en los sitios de Zaragoza y después en las guerrillas que se enfrentaron a las tropas francesas por los escarpados paisajes vascos, finalmente se integró en el ejército regular. Debido a su amplia experiencia militar, logró ascender hasta alcanzar el grado de capitán. Fue en esos años de aprendizaje, al abrigo de la Guerra de la Independencia, como Zumalacárregui comenzó a forjar las destrezas que más tarde le harían un estratega famoso. Las tácticas de guerra de guerrillas, la fuerte disciplina entre sus tropas y la obediencia ciega al líder. Entre las reinas es la mejor, que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy a la facción.
defender la bandera de Don Carlos de Borbón. Entre sus hombres, Zumalacárregui logró generar un sentimiento similar a la adoración. Bajo el apelativo cariñoso de Tío Tomás, pronto su carisma sin igual lo convirtió en una de las figuras más importantes del primer carlismo. La narración de cómo había logrado formar un primigenio ejército en Navarra, fiel a don Carlos, durante el alzamiento del pretendiente, sin armas ni ningún tipo de organización previa, adquirió en boca de sus seguidores tintes casi legendarios. El Barón de los Valles nos refiere esta hazaña del siguiente modo. Para apreciar dignamente todo cuanto tenía de heroico el inmortal Zumalacárregui, es preciso haber presenciado los esfuerzos prodigiosos, las gloriosas acciones, los inauditos sacrificios que tuvo que hacer antes de la llegada del rey, para luchar contra los ejércitos numerosos y aguerridos de la usurpación, con un puñado de valientes, que no tenían más armas que las que arrebataban al enemigo, ni otros recursos que los que creaba su propio valor. Y aunque sus gestas lograron convertirlo en un héroe entre sus partidarios, que lo seguían con ciega devoción, entre sus enemigos se iba forjando una contraleyenda que lo situaba como un tirano rebelde y traidor que dirigía unas huestes de bandoleros, forajidos, ladrones y saqueadores con un dudoso sentido de la higiene y la moral. El liberalismo es pecado. Es pecado gravísimo. Es pecado mortal. Pecado contra Dios y sus mandamientos, pues alienta la invención de todos ellos, uno tras otro, sin respetar ninguno. Hasta su estudiado aspecto fue objeto tanto de crítica como de alabanza. Sus características patillas gruesas, que le daban un aire que fue definido por Larra como entre portugués y guerrillero, se convirtieron en un símbolo copiado e imitado entre las filas carlistas hasta décadas después de su muerte. Su uniforme, su forma de vestir chapada a la antigua, era toda una declaración de intenciones de su ideario tradicionalista, que fue ampliamente ridiculizado desde las posiciones contrarias. En definitiva, en su cuerpo, talante y grandilocuentes gestos, Tomás Zumalacárregui encarnaba el modelo de héroe romántico entregado a una causa idealista que proponía un retorno a los orígenes, a lo antiguo como seña de identidad. Pero si durante su vida ya se había convertido en héroe, su muerte abriría el camino hacia su santidad. Como si de un mártir cristiano se tratase, su final brusco, evitable y en cierta medida absurdo, lo elevó al Olimpo de los seres legendarios. El principio del fin comenzó a fraguarse el 15 de junio de 1835. ¡Viejos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Deja número 2! ¡Fuego! Hacía pocos días, Zumalacárregui había ordenado el cerco a la villa de Bilbao, tras haber asediado con anterioridad, y de manera infructuosa, la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Desde la retaguardia, en el Palacio Quintana de Begoña, el general de las tropas carlistas decidió echar un vistazo con su catalejo para comprobar el estado de las defensas bilbaínas. ¡Dios está con nosotros! Sus subordinados le insistieron en que no se acercase al balcón, acribillado por los liberales a balazos. ¡Dispara con fe! Puesto que disparaban contra toda persona o sombra que se asomase, pero Zumalacárregui hizo oídos sordos a sus consejos. ¡Tulari! ¡Toca un aire alegre! Vicente González de Grediaga, médico que atendió al general desde apenas unos minutos después del impacto de bala hasta el momento de su fallecimiento, dejó por escrito, casi de una manera exculpatoria, los hechos que presenció y protagonizó en aquellos días, dejándonos una crónica de una muerte inesperada. Según su versión, una bala perdida, posiblemente rebotada de la pared, le alcanzó la pantorrilla causándole una herida no muy grave que automáticamente le produjo una leve cojera. Después de ser llamado al Palacio de Begoña para atender al general, Grediaga refiere que trató de reanimar a un Zumalacárregui inconsciente, arrojándole un vaso de agua a la cara,
tras lo cual, una vez recobrado el sentido, le examinó la herida de forma preliminar. Al momento fue trasladado hasta Bolueta, donde le realizó una primera cura aplicándole una cataplasma y vendándole la pierna. Allí fue donde, por primera vez, le urgió al herido la necesidad de operar para extraer la bala, cosa a la que Zumalacárregui se negó rotundamente. A partir de aquí, los personajes encargados de cuidar y de velar por la sanación del líder carlista se multiplican, y con ello, sus versiones y testimonios sobre los trágicos sucesos que desembocaron en la muerte prematura del paciente. Los médicos, practicantes y cirujanos que atendieron en los siguientes días a Zumalacárregui, con sus contradictorios relatos, se acabaron convirtiendo en sospechosos de asesinato o, cuanto menos, de negligencia. Tras una breve estancia en Bolueta, el general fue transportado a la villa de Durango en una camilla a hombros de 12 soldados. Se dice que durante todo el trayecto le restaba importancia a su herida, apenas un rasguño de fácil curación, mientras fumaba y charlaba alegremente con su séquito. En su nuevo destino le aguardaban los propios cirujanos del mismísimo don Carlos, que los puso a disposición de su más fiel seguidor para que extirpasen la bala y se encargasen de los cuidados de Zumalacárregui. A pesar de haber promovido una intervención quirúrgica previamente, el médico Grediaga, quizá cumpliendo la voluntad del general carlista, en esta ocasión se opuso a que los cirujanos Burgues y Guelos retirasen la bala incrustada en la pierna, pese a que traían órdenes del propio pretendiente don Carlos. Los tres galenos allí reunidos, aunque no lograron ponerse de acuerdo sobre la necesidad de la operación, sí que recomendaron de forma unánime que el enfermo se quedase en Durango a la espera de una mejoría. Sin embargo, el militar carlista insistió firmemente en que fuese llevado a Cegama, localidad donde vivían unos familiares, para pasar allí la convalecencia en compañía de su curandero José Francisco Tellería, más conocido como Petriquilo. Mientras los médicos se encargaban de atender las necesidades del herido, de nuevo en los caminos dirección a Cegama, el curandero Petriquilo se unió a la comitiva que acompañaba al general a la altura de Urrechu. Allí eliminó el vendaje de los cirujanos y aplicó manteca y vendas impregnadas en vino sobre la herida de bala, con la promesa de que muy pronto sanaría. Pero los días pasaban y Zumalacárregui, instalado en una casa de Cegama, se encontraba cada día un poco más débil y enfermo. Ya a las puertas de la muerte, en un intento desesperado, uno de los cirujanos, junto al curandero, trató de extirpar la bala que estaba generando una brutal infección en la pierna, aunque para entonces ya era demasiado tarde. Ante la consternación de médicos, cirujanos y curanderos, Zumalacárregui murió entre fiebres en Cegama el día 24 de junio de 1835, 9 días después de haber recibido el impacto de una bala perdida. Su muerte, incomprensible en una época en la que una herida de este calibre podría haber sido curada con suma facilidad, enseguida despertó las sospechas e intrigas. Se llegó a acusar a sus médicos, y especialmente al practicante Petriquilo, de haber dejado morir al paciente, aunque varios testigos afirmaron que fue la inquebrantable voluntad de Zumalacárregui la que se opuso a cualquier tipo de acción médica sobre su pierna enferma. Otros llegaron a hablar de envenenamiento,
culpando a sus detractores de haber colado alguna sustancia dañina entre las pomadas, ungüentos y remedios que le fueron suministrados tras el fatídico incidente. O quizás, simplemente, la terquedad de Zumalacárregui a ser tratado fuera parte de una estrategia personal para encontrar un final trágico y prematuro, garantía, según la mentalidad romántica de la época, para convertirse en un héroe, en un mártir de la causa carlista, y así lograr el triunfo de sus ideas más allá de su muerte, al convertirse en un símbolo fugaz cuya estela había durado demasiado poco. Sea como fuere, su exiguo liderazgo, que solo duró desde noviembre de 1833 hasta junio de 1835, fue suficiente para que su desbordante carisma dejase de lado a la persona para cebar el personaje de leyenda. Desde ambos bandos se le rindieron honores, a pesar de haber sido duramente vapuleado por la propaganda liberal. Y las biografías y semblanzas que se escribieron sobre él en los años posteriores comenzaron enseguida a desvirtuar los hechos reales para bascularlos hacia el lado de lo mágico y lo sobrenatural. ¡La valentía es solo patrimonio de los mártires! ¡Vuestros fusiles son espadas de fuego! ¡Son arcángeles de las milicias del Señor! De pronto, sus victorias fueron consideradas milagrosas, alegando que el mismo Dios estaba de su lado en la contienda. Su presencia se equiparaba a la de un santo o la de un profeta, y su figura dejó de ser la de un brillante militar para convertirse en la de un elegido tocado por la divinidad. Con este cambio cualitativo producido tras la extraña muerte de Zumalacárregui, el carlismo dio su salto definitivo de movimiento político a doctrina casi religiosa, a ideología y temporal que se adapta a los cambios y variaciones de la historia, sabiendo conservar su inmortal esencia. Al triunfo del carlismo sobre el tiempo, a pesar de las derrotas bélicas y de que jamás lograsen su objetivo del ansiado cambio dinástico ni pudiesen detener el avance imparable del progreso, contribuyó de forma decisiva a la personalidad de este líder, convertido en icono de su propio movimiento. Como señala Francisco Javier Caspistegui en su texto Zumalacárregui, un personaje carismático, en el que nos hemos basado para esta narración, como ocurre con otros elementos simbólicos, un líder carismático, un héroe, es una figura dúctil, cuya función varía con el tiempo y puede ser absorbido o patrimonializado desde perspectivas distintas a las que lo configuraron. Cuento un cuento, conmigo no cuente. De interés nacional, de interés nacional, de interés nacional. Ello hace que Zumalacárregui haya trascendido su momento histórico, se haya descontextualizado del carlismo inicial y hoy en día sea una figura polisémica, reivindicada por unos y por otros, y considerado no solo como uno de los símbolos fundamentales del carlismo, sino también de la cultura y de la idiosincrasia vascas. Dios, patria, rey. Gracias Dios, poderoso, Padre de todos, Creador. Yo que sepa, no es mi padre, no es mi padre, no es mi padre, no es mi Señor. Dios contra rey, Dios, patria, rey. El carlismo, uno de los movimientos políticos más longevos de toda Europa, será el protagonista de esta edición del podcast de Sancho el Sabio. Sobre el carlismo existen infinidad de fuentes, testimonios, fotografías y documentos que nos ofrecen un retrato poliédrico del mismo, tan complejo y fascinante como lo es esta ideología nacida en la primera mitad del siglo XIX. Precisamente hacia esa fecha se ha dirigido nuestro compañero Ander Gondra para traernos, como siempre, los materiales más curiosos, raros y únicos que atesora el archivo de la Fundación. Dios, patria, rey. Egunon, Ander, vamos a ver qué nos traes hoy en esta sección dedicada a comentar algunas de las joyas bibliográficas custodiadas en la Fundación Sancho el Sabio. Sabemos que el fondo dedicado a este tema es muy amplio, así que no creo que hayas tenido en esta ocasión ningún problema a la hora de localizar materiales llamativos o valiosos. ¿Es así? Pues sí, la verdad, en este capítulo me lo habéis puesto particularmente fácil. He estado buceando en el archivo de la Fundación para seleccionar, pues como siempre, ¿no?, algunos documentos, algunos materiales notables, curiosos, acerca de este convulso periodo, sobre todo de la Primera Guerra Carlista. La documentación es tan numerosa
que bajo la etiqueta carlismo figuran en la base de datos de la página web más de 1.200 referencias. Espera, 1.200 referencias de carlismo. Desde el año 1833 más o menos hasta nuestros días venga a acumularse publicaciones interesantes al respecto. Así que bueno, para comenzar he hecho un cribado y he decidido presentar a los y las oyentes algunos documentos tempranos, pertenecientes a los primeros meses de 1834, cuando la guerra comenzaba a tomar forma en toda su dimensión y complejidad. Menos mal que has hecho esta selección, si no nos podíamos tirar aquí horas y horas hablando de todos esos 1.200 fondos, ¿no? Bueno, pues si te parece, pues vamos a empezar, como nos propones, por esos primeros meses de la guerra. ¿Qué has encontrado? Para empezar, me llamó la atención el localizar un índice con los reales decretos y órdenes mandados por don Carlos desde su feliz entrada en sus dominios. Se dice, él accedió, ¿no?, desde Francia a Navarra el 9 de julio de 1834, nada más irrumpir en sus dominios, él consideraba probado su derecho a la corona, y desde su corte ambulante, que iba un poco pues moviéndose de acá para allá, comenzó a emitir infinidad de decretos, dejando claro desde un primer momento que todos aquellos que obedezcan órdenes o bandos del gobierno intruso, del gobierno enemigo, serían considerados, pues bueno, combatientes, ¿no?, a los que eliminar en esta guerra. Qué presión, ¿no?, para las personas que habitaban allí, que se enfrentaban a esa doble legislación y a ver cuál, la responsabilidad de ver cuál seguían. Sí, había que tomar partido y bueno, en el caso de Vascongadas y de Navarra, pues fue bastante evidente, ¿no? Queda claro que él se expresa desde un primer momento como legítimo monarca, considera a la infanta Isabel y sobre todo a la reina viuda como usurpadoras, es el término que utilizan en todo momento, pero deja escrito en estos primeros artículos, ¿no?, de sus decretos, que si ambas llegaran a caer en manos de su ejército no debía hacérseles daño, debían ser tratadas con la mayor consideración. Bueno, por lo menos, ¿no? Sí, y luego, aparte, en términos militares, nada más entrar en Navarra, que duda cabe que nombra oficialmente como general en jefe a Zumalacárregui, y solicita también el levantamiento general de los mozos y viudos sin hijos, tanto de Navarra como de Vascongadas, que se empiecen a movilizar. Además, es curioso porque hay, bueno, infinidad de órdenes que dejan atados todos los cabos y todos los aspectos vinculados a la guerra pura y dura en su cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría con los desertores o militares del ejército enemigo que depongan las armas? ¿Cómo se les va a tratar? ¿Qué va a ocurrir con los detenidos y prisioneros? Este es un tema fundamental que despertó airadas disputas, porque sabemos los tremendos desmanes que causaron ambos bandos, ajusticiando a infinidad de prisioneros que luego, poquito a poco, comenzaron a ser intercambiados, ¿no? ¿Qué pensión también se va a entregar a las familias de los fallecidos? ¿Qué raciones de pan, carne o vino van a recibir los combatientes? Que este tema del jornal, ¿no?, y de la manutención era fundamental. O cuál va a ser el sueldo de cirujanos y practicantes que acompañen también un poco en el día a día a los ejércitos. Todas estas cuestiones y muchísimas más aparecen reflejadas en toda esta temprana ordenanza, digamos, emitida por don Carlos. Impagable, desde luego, la cantidad de información que puede rastrearse en todos esos documentos que imitan y reproducen esa oficialidad del bando contrario en la corte carlista ambulante o itinerante, ¿no? Me consta además que en aquel mismo momento, a mediados de 1834, se publicaba también un boletín del ejército carlista, ¿no?, una especie de diario de guerra del que se conservan bastantes números, por cierto, en la Fundación Sancho el Sabio. ¿Has podido encontrarlos? Pues sí, este tipo de boletines informaban de las acciones y novedades pues que día a día, ¿no?, iban aconteciendo en lo relativo a la guerra. En determinados momentos se imprimió desde localidades seguras, podríamos decir, en las que los carlistas estuvieron bien asentados, como por ejemplo Oñati, pero durante mucho tiempo el boletín se realizaba en una imprenta ambulante, así que iba, se sabe, a lomos de una mula junto a los militares, huyendo de los perseguidores liberales. Dicho esto, pues es comprensible que son materiales difíciles de localizar, muy efímeros. Durante años se ha hecho esa labor de búsqueda y recopilación, y en la Fundación custodian una colección bastante amplia. No están todos, no es una colección completa, pero nos podemos hacer una idea muy precisa, ¿no?, del clima que se vivía y del tipo de comunicación que se daba. A partir de un momento dado, en el 35, el boletín ya lo empiezan a llamar Gaceta Oficial, mantiene un mismo espíritu, y para que los oyentes se hagan una idea, lo que principalmente se publicaba, pues bueno, se daba visibilidad a las órdenes y decretos que he mencionado de don Carlos, se les daba un poco mayor cobertura, pero también se exponían los avances del bando carlista en todos los frentes que tenían abiertos en España, y sobre todo llama mucho la atención la reproducción amplísima de noticias procedentes de prensa extranjera, francesa o inglesa. Las traducen
y sobre todo las que les resultan más favorables, pues las emplean un poco para subrayar su lucha, ¿no? Claro, al final era un periódico con tintes propagandistas, supongo. Sí, cuando en cambio ven que son críticas estas noticias extranjeras con el bando carlista, las desmienten, las responden y utilizan, me ha llamado la atención, mucha ironía, ¿no? Le meten la verdad que una carga, una sorna bastante simpática. El manejo del lenguaje propagandístico estaba muy bien trabajado, ¿eh? Desde luego lo tienen bien estudiado. Y son constantes los ataques al ejército enemigo y a todos los aliados que se hayan prestado, ¿no?, a echarles un cable. Hay que decir que la peor parte, indudablemente, en este sentido, la van a llevar siempre las legiones auxiliares. Había ya por aquel entonces, en la península, en tierras cantábricas, franceses, portugueses y legiones auxiliares de Gran Bretaña. A todas ellas se las pinta como una cuadrilla de aventureros recogidos pues en los puertos y tabernas de las principales capitales europeas, una turba sin disciplina. Y siempre pintan pues como que poco miedo les tienen, ¿no? No les tienen apenas respeto alguno a estos combatientes. Bueno, además de ese funesto, podríamos decir, paso de estos ingleses por Euskal Herria durante la Primera Guerra Carlista, ya pudimos hablar brevemente en el anterior capítulo del podcast, al hilo de esos viajes que se realizaban por Euskal Herria en el siglo XVIII y XIX. Y bueno, nos presentaste algunos dibujantes de esa misma guerra, ¿no? ¿Eran realmente estas tropas unos desarrapados, una banda prácticamente de piratas sin disciplina? ¿O es tan solo lo que decías, ¿no?, una estrategia de propaganda y desmoralización por parte del bando carlista? A ver, seguramente las legiones en general no estarían conformadas por sujetos muy ejemplares, de una moral intachable, pero ellos mismos a veces se defendían en sus escritos argumentando que los ejércitos siempre, en todo momento y en todo lugar, han estado compuestos, en cuanto a los soldados rasos se refiere, por gente humilde, sin apenas formación, como lo era, por ejemplo, el ejército británico que al mando del duque de Wellington había combatido junto a los españoles en la batalla de Vitoria apenas 20 años antes. Así que en esa ocasión se les honra, se les tiene buen recuerdo, es lo que hay, ¿no? Claro, de un conflicto a otro, cómo va cambiando la percepción, incluso muchas veces de esos mismos soldados, ¿no?, que ya habían participado en la lucha contra los franceses y que luego regresan a luchar en las guerras carlistas. Así que sí, la historia parece que da muchas vueltas. Así es, así es. Bueno, además yo creo que para demostrar que no todos los miembros de la Legión Auxiliar Británica eran unos aventureros borrachuzos, la Fundación Sancho el Sabio conserva una colección excepcional, esta sí, verdaderamente única, de cartas. Fueron adquiridas hace una veintena de años en una subasta y están escritas con una caligrafía súper abigarrada por el capitán Charles William Thompson. Durante su estancia en el norte de España, en estos años, este soldado envió multitud de misivas a sus padres, que vivían en Londres. Es un material que más tarde a él le serviría como diario para redactar un libro, que lleva por título 20 meses en la Legión Británica, y que se publicó en 1836. Es un método verdaderamente muy eficaz, muy práctico, de conservar toda esta documentación a buen recaudo, y de paso, pues de mantener informada a la familia de ese periplo, de esas aventuras que estaba viviendo en la Primera Guerra Carlista. Qué bueno lo de esta colección de cartas, ¿no? Cómo los elementos que muchas veces son personales se acaban convirtiendo en un documento excepcional para conocer la historia. Sí, sí, son un testimonio de primerísima mano, gracias al cual pues podemos conocer infinidad de detalles acerca del desarrollo de la guerra y sobre todo en esa idea, ¿no?, un tanto más personal, íntima, podemos seguir la evolución anímica y la desmotivación progresiva de este personaje, de William Thompson. Él llega muy esperanzado, ¿no?, a esta guerra, que le queda lejana un poco por los motivos ideológicos, pero que le puede servir, él cree, pues bueno, para hacer carrera militar, para obtener algún ascenso futuro, incluso habla de destinos que a él le gustaría ocupar, ¿no? Sin embargo, pues avanzan los meses, ya pudimos ver, ¿no?, que los militares británicos quedaron un poco atascados en tierras alavesas, comenzaron a ser golpeados por la enfermedad, por la muerte en general, por el frío y por el hambre, y empieza a mostrarse en algunas cartas profundamente decepcionado. Llega a considerar que la participación en esta legión ha sido una completa chapuza y que se han convertido, él y sus compañeros, en el hazmerreír de los españoles a quienes han venido a ayudar. Aporta muchísima información bélica también para quienes se dediquen a estos menesteres, valoración de algunas de las acciones que han realizado y no escatima, y esto es importante, en describir momentos complicados, comprometidos para su propio ejército. Claro, antes me has enseñado el escaneo de una de estas cartas que se pueden consultar allí en la Fundación Sancho el Sabio, que como decías, está escrita en una pequeña cuartilla repleta de texto hasta arriba, con esa letra completamente enfermiza, no abigarrada. Claro, hay que tener una buena lupa y por lo menos un buen conocimiento de inglés,
no del actual, sino de inglés del siglo XIX, ¿no?, para descifrarlas. Sin embargo, creo que esa labor nos la han facilitado ya desde la Fundación Sancho el Sabio y creo que es posible consultar una transcripción, ¿verdad? Sí, bueno, yo os he dicho algunos de los fragmentos de las cartas gracias a que hace unos añitos hubo un estudioso pues que las desentrañó, que las leyó y que las tradujo al castellano. Así que hoy en día quien tenga curiosidad y acude a la Fundación podrá consultar los originales si tiene interés, pero desde luego las traducciones. Y ya para terminar, ¿has encontrado algún otro documento, algún otro pequeño tesoro que nos hable de esos inicios del carlismo? Pues sí, para acabar vamos a cambiar un pelín de aires. No me resisto, no quiero dejar de mencionar un libro publicado en 1992, más recientemente, y titulado Karlisten lehenengo gerrateko bertsoak, los berchos carlistas de la Primera Guerra Carlista. Es obra del mítico Antonio Zabala, el principal investigador del bercholarismo que ha tenido, diría yo, este país, académico de Euskaltzaindia y responsable, sobre todo, a lo largo de décadas, de la recuperación de miles de berchos pertenecientes a la tradición poética popular, ¿no? Desde luego difíciles de mantener, pero que esa tradición oral, a veces escrita, pues ahí un poco dispersa, él pudo ir dando cuenta de todos ellos. El libro es una delicia, nos presenta otra guerra, diría yo, la de los enfrentamientos poéticos por medio de coplillas o berchopaperak, ¿no?, que es como se le llamaba a estas estrofas de bercholaris impresas en hojas volanderas que se vendían en mercados, en fiestas, y que empezaron a aparecer y a popularizarse precisamente en esa década de 1830. O sea, que aparte de la guerra con artillería, estaba la guerra de las palabras, ¿no? Casi como las peleas de gallos de los raperos de nuestro tiempo. Es impresionante el material, sí. Era una manera muy fácil de conectar y de llegar a las clases populares, transmitiendo un mensaje directo, muchas veces laudatorio, encontramos auténticos himnos casi, ¿no?, a estos héroes carismáticos, pero en otras muchas ocasiones mensajes críticos y satíricos, ¿no? Y haciéndolo además, pues con los códigos que el pueblo entendía, con los códigos de la gente de a pie, ¿no? Era una auténtica guerra propagandística y este libro recupera muchos de estos versos, tanto en castellano como en euskera, es lo llamativo, y también tanto liberales como carlistas, ambos bandos utilizando esta misma herramienta. Es un trabajo muy rico, merece la pena echarle un vistazo. Quien tenga curiosidad, está digitalizado en la web de Euskaltzaindia, y además, quien se quede con las ganas de seguir leyendo versos llamativos y bélicos, que sepa que en el 97 Antonio Zabala publicó un segundo volumen, mucho más extenso, son casi 800 páginas, dedicado a los versos ya de la Segunda Guerra Carlista. Así que el tema sigue dando juego y el tema siguió despertando desde luego esa sorna y esa jocosidad popular. Pues si te parece, con berchos nos despedimos, así que eskerrik asko, Ander, y hasta la próxima sección en la que nos traigas muchas más joyas y tesoros del archivo de Sancho el Sabio. Vale, Estela Tarte. Biba, biba, gure jangoikua. Biba, 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 gure jangoikua. Biba, 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 aita erromakua. Eta tira, eta tumba, eta tira beltzari. Eta tira, eta tumba, eta tira beltzari. Biba gure fedia, Espainiakua. Biba gure fedia, Espainiakua. Biba Don Carlos eta jende bertakua. Eta tira, eta tumba, eta tira beltzari. Eta tira, eta tumba, eta tira beltzari. Viva, viva Don Carlos eta Margarita. Viva, viva Don Carlos eta Margarita. Viva religioa, fuera república. Eta tira, eta tumba, eta tira beltzari. Eta tira, eta tumba. El carlismo es una ideología compleja que ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha dejado una huella histórica imborrable en nuestro territorio. Para hablar sobre los inicios de este movimiento político y bucear en la formación de este pensamiento que tanto ha marcado los dos últimos siglos de nuestra historia, contamos con uno de los principales especialistas en la materia, Francisco Javier Caspistegui Gorazurreta, profesor de la Universidad de Navarra e incansable investigador sobre la historia del carlismo. Ongi etorri, Patxi. Mila esker, Isa.
Bueno, el carlismo es un fenómeno complejísimo que tiene muchas ramas, muchas vertientes, es muy poliédrico, ¿no? Nos podríamos acercar a él desde diferentes puntos de vista. Así que para ir metiéndonos un poco en harina y poniéndonos en contexto, en tu opinión de investigador y especialista dentro de esta materia, ¿tú cómo definirías el carlismo? Pues tienes toda la razón en considerar el carlismo como un movimiento complejo. Sobre todo porque hay que tener en cuenta un factor clave, y es que tiene ya casi 2 siglos de existencia, lo cual hay muy pocos otros movimientos similares en el mundo prácticamente que puedan ostentar semejante longevidad. Entonces, claro, a lo largo de 2 siglos, probablemente a lo que asistimos en el movimiento carlista es a una necesidad de adaptación permanente, a la necesidad de acomodarse a circunstancias muy cambiantes, muy complejas, y por tanto con toda una diversidad de perspectivas a lo largo de todo ese tiempo. Es decir, nos podemos encontrar con la faceta legitimista, con la faceta tradicionalista, con la monárquica o no tanto. Podemos ver el carlismo como los autogestionarios de las últimas décadas del siglo XX, como los germanófilos de la primera guerra carlista, extremistas, belicistas, popular, de masas, partidario de alianzas con otros grupos, aislacionista en política, antiparlamentario, gobernante y opositor en ocasiones, político y antipolítico. En definitiva, si algo caracterizaría el carlismo es probablemente su diversidad y el hecho de que es mucho más que un partido político. Es un partido político, es un grupo político, es un movimiento político, pero también es otras muchas cosas. Entonces, yo creo que esa longevidad y esa complejidad sería una característica esencial para definir el carlismo. Impresionante, desde luego, el elenco de variables que nos has comentado. En los inicios, ¿cuál sería el ideario fundamental del carlismo y cuáles serían esos cambios, ¿no?, que poquito a poco podemos ir percibiendo a lo largo de su desarrollo posterior? Pues mira, el carlismo surge básicamente como una reacción a los cambios que se producen con la llegada del siglo XIX, y cambios que básicamente cuestionaban de raíz lo existente. Entonces, frente a ello surgen movimientos de respuesta a todos los niveles, dinástico legitimista, pero también foralista, también social, económico, cultural. Hay que pensar que las nuevas propuestas vinculadas al momento de la revolución lo que están haciendo es poner en cuestión absolutamente todo lo existente. Entonces, evidentemente había quien consideraba que no era necesario un cambio tan radical y por tanto se resistía a ese proceso de transformación. Y el carlismo, de alguna manera, lo que hace es ir recogiendo elementos de esta respuesta frente a los cambios, vinculándolos, relacionándolos, darles un sentido quizá más global y, en cierto modo, tratando de recoger ese descontento frente a unas transformaciones tan brutales que se están produciendo en esa situación. Todo eso canalizado a través de una expresión, a través fundamentalmente del trilema, Dios, Patria, Rey, al que se añade en ocasiones un cuarto elemento al cuatrilema, que sería fueros. Pero básicamente ese sería, digamos, el punto de partida a partir del cual se desarrolló todo el movimiento. Y si tuviésemos que buscar un momento inaugural del carlismo, un hecho clave, algo a partir del cual se empieza a disparar toda esa ideología, se empiezan a conformar esos grupos políticos que van a dar origen, ¿no?, al carlismo, ¿cuál sería, según tu opinión? El detonante que da nombre es la negativa de Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, a aceptar la sucesión en su sobrina Isabel. Pero bien podríamos decir que esa es la gota que colma el vaso, es decir, digamos, es el detonante definitivo de algo que ya venía de los años anteriores, incluso casi podríamos decir de las 2, 3, casi 4 décadas anteriores, que en cierto modo lo que estaría haciendo es canalizar el descontento por esos cambios a los que hacía referencia hace un momento y que han surgido de las convulsiones revolucionarias del tránsito entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Habría servido como un símbolo en el que vincular todos esos movimientos de respuesta frente a los cambios que se estaban produciendo. En cierto modo el estandarte, ¿no?, el elemento simbólico del descontento de sectores diversos. De hecho, ya en los años del trienio, entre 1820 y 1823, hubo una guerra, la llamada Guerra Realista, en la que muchos ven un antecedente directo de las guerras carlistas. De hecho, algunos de los grandes protagonistas de las guerras de la primera guerra carlista habían participado ya en esta guerra realista en contra del mundo liberal que se está empezando a imponer en muchos lugares y, por ejemplo, se intentó también en España. Por tanto, ¿no?, antes, desde luego, de este problema sucesorio, rastreamos ya en elementos que van a configurar la formación de esta ideología. ¿Qué rasgos en concreto diferenciadores tiene el carlismo vasco? ¿Por qué triunfa, ¿no?, particularmente este movimiento en nuestro ámbito geográfico? Bueno, la sociedad vasca en general era una sociedad muy tradicional en su articulación política y social.
salvo pequeños núcleos, por ejemplo, la famosa Sociedad Vascongada de Amigos del País, en Vergara, no había, digamos, no se había asumido con claridad muchos de los principios novedosos que estaban llegando desde Francia o desde el resto de Europa, y de alguna manera todavía seguía manteniendo una estructura muy tradicional. Un síntoma muy revelador es el hecho de que todo el territorio vasco necesitaba la emigración, era obligatoria la emigración para dar salida a unos excedentes de población que estaban condenados a la pobreza si seguían permaneciendo en el territorio. De ahí la proliferación, por ejemplo, de vascos en el ejército, en la administración de la monarquía, tanto en la península como en América, en el clero, por ejemplo, la omnipresencia de clérigos vascos a todos los niveles es bastante significativa de esta necesidad de dar salida a una sociedad que no era capaz de asumir estos principios porque era incapaz en muchos casos de transformarse en profundidad para llegar a otro punto de vista. Pero es que además estaban también los fueros. Hay que pensar que los territorios vascos han sido los últimos que mantenían un sistema foral a la llegada de los Borbones, aunque muy amenazados también. Es decir, la sensación de que los fueros estaban en una situación comprometida se había extendido cada vez más desde finales del siglo XVIII. Entonces, llegado el XIX, esas amenazas se incrementan todavía más con la presencia de las ideas revolucionarias, y eso hace que nos encontremos en un territorio en el que la reacción frente a las novedades haya sido un poco más intensa de lo que había ocurrido en otros lugares. Un especialista hace ya unos años, John Coverdale, hablaba de 4 razones para explicar el arraigo del carlismo en tierras vascas, y básicamente decía que la sociedad tradicional era todavía lo bastante vigorosa como para enfrentarse a estas novedades, que los grupos dirigentes de la región apoyaban fundamentalmente la causa carlista, que el territorio era lo suficientemente abrupto y escarpado como para que, incluso desde un punto de vista simbólico, las ideas nuevas tuviesen dificultad para entrar. Y de hecho esta imagen del carácter montañoso de los territorios vascos va a ser un argumento muy habitual para explicar por qué el carlismo aguanta, resiste y se hace fuerte en tierra vasca. Y sobre todo la aparición, decía Coverdale, de un líder lo suficientemente capaz de organizar todo este conjunto que era Zumalacárregui, que de alguna manera eso sirvió también para unificar más y para dar un sentido más global a todo este movimiento. Bueno, ya hemos comentado que el carlismo es algo más que un movimiento político, ¿no? Es decir, pues todo lo que generó en su momento y durante décadas hasta llegar a nuestros días tuvo una vertiente importante que podría calificarse como incluso movimiento cultural o incluso como movimiento religioso en muchas ocasiones, ¿no? Y eso pues ha influido en la idiosincrasia vasca de una manera decisiva. ¿Nos puedes comentar también un poco lo que es el carlismo desde este punto de vista cultural o desde el punto de vista incluso de la fe? Sí, es evidente que el carlismo tiene un componente político muy importante, sin duda, pero no es solo político. Es más, yo diría que lo político es un elemento importante, pero ni siquiera dominante a todos los niveles. Tal vez se podría hablar más de una cultura política. Al integrar no solo, por ejemplo, el mero juego electoral o de poder, pues la aspiración a obtener el control de determinadas instituciones, etcétera, sino que también se podría hablar de las sociabilidades, por ejemplo, los núcleos de relación que se establecen entre quienes forman parte de este movimiento, la identidad que se crea en torno a ellos, la pertenencia a un grupo como el carlista, con todo lo que implica, por ejemplo, de creación de símbolos, de usos culturales propios, de rasgos identificativos de estos sectores, la creación incluso de un folclore. Incluso, si se me permite a un nivel más anecdótico, el hecho de que durante mucho tiempo se considerase que la tortilla de patata la había inventado Zumalacárregui no deja de ser otro rasgo más, precisamente, de esta voluntad de crear un grupo suficientemente definido, con unos rasgos característicos que de alguna manera los definiera. Entonces, sí que es verdad que todo esto hace que hablemos del carlismo más como un movimiento que como un partido, que evidentemente ha dejado una huella muy, muy significativa en el imaginario vasco. Teniendo en cuenta además que esto tiene un cierto componente religioso. Es decir, hablamos de cultura política, pero incluso podríamos hablar de una religión política. Aunque esto no se aplica estrictamente a un movimiento como el carlista, sí que es verdad que el factor religioso jugó un papel determinante a la hora de integrar y de vincular a los distintos componentes de esta, digamos, reacción contra las novedades que podían venir apareciendo.
Además, obviamente, ¿no?, del pretendiente don Carlos, de Carlos María Isidro, has hablado y mencionado ya en un par de ocasiones a Zumalacárregui, convertido en leyenda bélica y a otros muchos niveles. ¿Qué papel tuvo realmente Zumalacárregui en la configuración de ese primer carlismo? Y sobre todo, si nos metemos ya en un terreno prácticamente especulativo, ¿qué habría podido aportar al movimiento de no haber fallecido de manera tan inesperada y extraña, ¿no?, durante la Primera Guerra Carlista? Bueno, es evidente que Zumalacárregui es una figura central, determinante en el primer carlismo, porque básicamente lo que consiguió fue aglutinar y organizar lo que no era sino un conjunto desorganizado de guerrillas y combatientes irregulares sin posibilidad alguna de enfrentarse de forma efectiva a los ejércitos isabelinos. Bueno, hay que pensar que aquellos que acudieron como voluntarios, algunos, otros con un carácter más forzoso, en cualquier caso no eran soldados, no eran militares establecidos de la época de la guerra realista o incluso de la época de la guerra de la independencia. Por tanto, ser capaz de organizar toda esta estructura, darle un sentido, someterlo a disciplina, a veces una disciplina muy estricta, todo esto fue ya un paso evidentemente muy significativo en el proceso de construcción del propio carlismo. Más allá de ello, hay quien considera que Zumalacárregui fue el tuerto en el país de los ciegos, ¿no? Disminuyendo un poco la genialidad militar que le atribuyeron los carlistas posteriores. Pero en cualquier caso, su figura lo que sí consiguió fue capitalizar y simbolizar a un carlismo que necesitaba referentes. No hay que olvidar que estamos en ese momento en la época del romanticismo, en la época del pleno romanticismo, y el tiempo en el que, por ejemplo, se exaltaba al héroe a través de cantos épicos o de todo tipo de exaltaciones de carácter más o menos propagandístico. Y en ese contexto es donde Zumalacárregui consiguió encarnar esa figura, ese papel de líder carismático que de alguna manera se convirtió en un mito, favorecido además por el famoso dicho, tantas veces utilizado, de muere joven, deja un bonito cadáver, y de esa manera conseguirás mantener una memoria significativa. Alguien que muere antes de tiempo incrementa considerablemente su capacidad de influencia y su referencia simbólica. Lo que ya es más difícil de saber es qué hubiese ocurrido de haber sobrevivido a su muerte en el 35, en el sitio de Bilbao. Había demostrado con creces que su capacidad para la guerra irregular, pero hubiese sido igualmente capaz de enfrentarse a ejércitos en línea, en campo abierto, en espacios menos favorables a lo que a él estaba acostumbrado hasta ese momento. Hubiera sabido gestionar las intrigas de la corte, las zancadillas que se producían en el mundo de la corte en plena búsqueda de favores. Hubiera podido mantener su capacidad de liderar a sus soldados, unas tropas que generalmente luchaban en casa, más allá de ese límite territorial. Son muchas preguntas que hacen que sea difícil establecer con claridad qué es lo que hubiese podido hacer Zumalacárregui más allá, qué es lo que hubiese podido hacer, por ejemplo, si en vez de asediar Bilbao, como Carlos María Isidro le insistió tanto, hubiese seguido el plan que él tenía, que era dirigirse hacia Vitoria y tratar de, a partir de Vitoria, lanzarse hacia Madrid. Bueno, quizá las cosas hubiesen cambiado o quizá no tanto. Lo que es seguro es que en esos años Zumalacárregui se convirtió en un mito que ha perdurado hasta prácticamente nuestros días. De hecho, sí, como hemos ido comentando, ¿no?, el carlismo está completamente plagado de símbolos, y también a su vez el propio carlismo, según estuvimos hablando en el primer episodio de este podcast con Virginia López de Maturana y Santiago de Pablo, se ha convertido en un símbolo vasco, de la cultura vasca de primer orden. ¿Cuáles son los principales elementos simbólicos del carlismo y por qué es tan atractivo? ¿Por qué resulta tan icónico? Bueno, yo creo que uno de los rasgos más significativos del carlismo, como ya dijo en su momento Jordi Canal, es la inconcreción. A partir de unos pocos y firmes principios, Dios, patria, fuero rey, podían adaptarse fácilmente a nuevas realidades, podían integrar amplios sectores populares, podían acoger a sectores sociales diversos y a posiciones ideológicas que coincidían en el enemigo común. Esto evidentemente facilitó enormemente la comprensión y la adhesión a un movimiento que cuenta con elementos simbólicos de referencia, accesibles y fáciles de transmitir. Decía Pío Baroja que era más fácil seguir a una figura concreta, en este caso un monarca, que a unas ideas, en las que evidentemente exige otro esfuerzo, ¿no? Y eso también lo recogía muy bien Unamuno en Paz en la Guerra, cuando describe la entrada de Carlos VII montado a caballo en un pueblo vizcaíno, y toda la población rodea al caballo, e incluso una señora anciana, cuenta Unamuno, toca la cola del caballo y se va agarrándose la mano pensando que ha estado cerca del rey, ¿no? Entonces esa capacidad simbólica evidentemente el rey la encarna de una manera muy clara.
evidentemente también la religión es otro símbolo, ¿no? Es decir, no hay estandarte, bandera o gallardete carlista en el que no aparezca un motivo religioso, ¿no? Que se convierte también en un factor simbólico muy importante. Se consideran a sí mismos como los defensores de la religión, y eso evidentemente les da también una capacidad de vínculo muy significativo. Por supuesto, elementos simbólicos como las boinas. Ahora mismo eso lo comentaba un profesor universitario hace unos años, que cada vez que veía la figura de alguien con una boina, inmediatamente le venía a la cabeza el carlismo. Entonces, esa asociación también es muy, muy significativa y se ha convertido en un elemento simbólico de una enorme relevancia, que, como hemos visto, sigue siendo un elemento característico, por ejemplo, en la uniformidad de los cuerpos policiales en el País Vasco y en Navarra. Por lo menos hasta no hace demasiado tiempo la boina roja formaba parte del uniforme de ambos. En definitiva, toda una serie de elementos accesibles, fáciles de reproducir, movilizadores, muy efectivos a nivel, por ejemplo, familiar, donde se mantienen los rasgos esenciales del movimiento. Y ahora vamos a cambiar un poco de tercios, ¿no? Con relativa frecuencia últimamente pues se publican noticias que hablan pues quizás de esas corrientes variopintas que has mencionado al principio con respecto al carlismo actual, ¿no? ¿Queda algo de la ideología del carlismo de los inicios que hemos mencionado a lo largo de la entrevista hoy en día? ¿Sigue siendo realmente un movimiento potente, por decirlo de alguna manera, en la actualidad? Bueno, como decía al principio, si algo destaca del carlismo es su longevidad. Y su capacidad de adaptación a las distintas circunstancias. Y por más que el carlismo haya defendido la continuidad como uno de sus rasgos primordiales, es decir, bueno, nosotros seguimos siendo lo que fuimos, ¿no? Esa es una frase, una expresión bastante habitual en los textos y en los, por ejemplo, las manifestaciones de los carlistas. Es evidente que, claro, 2 siglos después los cambios han sido profundísimos a todos los niveles. De hecho, las divisiones y rupturas han sido abundantes durante todo este tiempo. Es decir, hay todo un catálogo de disidencias y de rupturas, de cortes muy significativos con lo ocurrido en otros tiempos. Y es evidente que el carlismo ha ido cambiando. A día de hoy existen fundamentalmente 2 grupos, un grupo tradicionalista y otro de carácter socialista autogestionario. Ambos evidentemente mantienen elementos que los pueden relacionar con los primeros pasos del carlismo, pero evidentemente ahora son más las diferencias respecto a aquellos primeros momentos que las similitudes. Por más que en los 2 casos, tanto tradicionalistas como socialistas autogestionarios, reclamen aquellos momentos iniciales como parte de su propia genealogía, como parte de su propio, digamos, pedigrí histórico. De todas maneras, lo que sí es evidente es que en ambos casos, ahora mismo, distan mucho de lo que fueron en los siglos XIX y XX, siendo en la actualidad 2 grupos minoritarios que solo muy tarde en tarde se presentan, por ejemplo, a convocatorias electorales y cuyo respaldo social es bastante reducido. Ahora mismo casi son un testimonio de un movimiento procedente del pasado que una fuerza activa en la sociedad, por más que sigan manteniendo actividades, siguen teniendo una cierta presencia social. Bueno, como hemos visto a lo largo de todo este programa, entre los fondos de la Fundación Sancho el Sabio encontramos una abundantísima bibliografía sobre el carlismo. De hecho, como luego nos explicará su director, pues fue una de las primeras colecciones que atesoró la Fundación y que sirvió de base para su propia formación, ¿no? ¿En qué medida a ti te han servido estos fondos para tu labor investigadora? Bueno, uno de los rasgos del carlismo es que en muy pocas ocasiones ha dispuesto de poder político suficiente como para proceder a recopilar los materiales de su propia historia. Todavía a día de hoy muchos de esos materiales se encuentran dispersos y en muchos casos en trance de desaparición, desgraciadamente. Por eso iniciativas como la de la Fundación Sancho el Sabio creo que tienen mucho de rescate para garantizar la pervivencia de un pasado que forma parte directa de lo que hemos sido como comunidad en nuestro pasado y con muchas reminiscencias todavía en el presente. Perder esa parte implica desconocernos como grupo y, por tanto, la labor de la Fundación me parece imprescindible, sobre todo porque difunde esos fondos a través de un programa de digitalización de enorme utilidad, y en ese sentido le estoy muy agradecido porque en muchos casos, y especialmente en este tiempo de aislamiento y de confinamiento, me ha venido muy bien poder disponer de ellos a través de las digitalizaciones que han realizado, unas fuentes que si no sería muy complejo localizar y utilizar, y por tanto me parece que es un servicio imprescindible y muy de agradecer, por lo menos como investigador y en cualquier caso como curioso de lo que significa el pasado de nuestra comunidad. Bueno, y además eres uno de los autores que ha publicado en su revista, ¿no? Así es. Bueno, pues ya para finalizar, y para quien quiera seguir indagando, ¿no?, y tenga curiosidad,
¿Nos podría recomendar bibliografía para adentrarnos en el complejo y fascinante mundo del carlismo? Y aparte, pues cuáles de tus escritos, investigaciones o trabajos podemos ir consultando, acudir a ellos para ampliar información. Bueno, la verdad es que en estos últimos años ha ido creciendo cada vez más un interés académico hacia el carlismo, hacia movimientos similares, lo que ha implicado un aumento de la bibliografía bastante significativo, una bibliografía además sólida y bien fundamentada. En este panorama, por ejemplo, yo destacaría el libro de Jordi Canal, El carlismo, 2 siglos de contrarrevolución en España. Es un libro del año 2000 que me parece una introducción a día de hoy fundamental. Es decir, es un balance de toda la historia del carlismo que me parece especialmente útil para ir introduciéndose en un tema como este. Luego están multitud de estudios parciales, empezando por el de Javier Real Cuesta sobre el carlismo vasco del último cuarto del siglo XIX, o los estudios sobre el integrismo guipuzcoano, el carlismo en Navarra en el siglo XX. Pero quizá uno de los retos, y de alguna manera pensando en la pregunta, nos queda hacer una síntesis de la historia del carlismo vasco, desde sus principios hasta nuestros días, cosa que es un reto muy interesante y que, bueno, creo que es una posibilidad que tenemos abierta y que habría que afrontar. En mi caso, la verdad es que me da cierto rubor, no voy a hacer como Umbral, que he venido aquí a hablar de mi libro, pero, en fin, sí que he publicado algunas cosas sobre esta cuestión desde, digamos, el primero que dediqué a este tema, que fue sobre el carlismo entre 1962 y 1977, en el tránsito entre el franquismo y la transición, o incluso un libro que está a punto de aparecer sobre los espacios de la propaganda carlista en los siglos XIX y XX, que espero que tenga un cierto interés para aquellos a los que les interese el tema carlista. Desde luego que sí que lo tendrá, estaremos muy pendientes de esa nueva publicación que nos recomiendas, porque la verdad es que hemos podido consultar tus trabajos y bueno, son interesantísimos, como esta entrevista también lo ha sido. Así que muchísimas gracias, Eskerrik asko, por habernos ayudado a entender un poquito mejor este fenómeno del carlismo, y esperamos que para las personas que nos están escuchando, bueno, pues que les haya quedado esa amiguita de curiosidad, que se les haya picado un poco el gusanillo para poder ir a la Fundación Sancho el Sabio a seguir ampliando estos conocimientos. Eskerrik asko y esperamos tenerte de nuevo pronto por aquí. Zorregatik, y cuando queráis, estoy a vuestra disposición y encantado de hablar con vosotros. Un abrazo. Gracias. Agur. Igualmente, agur. Ei, kaixo, zer moduz, itzalen lagunak. Zuekin, Javi Soto, hemen hasten da, itzalekin jolasten, argazkien unibertsoa izpide duen audio saioa. Gaur, hasteko eta beste ezer kontatzen hasi baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiet Erdi Aroko Arabako lagunei. Sancho el Sabio Fundazioak sustatzen duen podcastaren barne dagoen saio txikitxo hau egitea proposatu izanagatik. Niretzat, ikasketa polita eta esperientzia aberasgarria izaten ari delako. Hau esan da, jada 5. saioa dugu, eta beti bezala argazkien munduan murgilduko gara, 10 minutuz bada ere, gaurko podcastak proposatzen duen gaiari lotzen saiatuz. Karlismoaren jatorria! Behin aipatu nituen hemen Sancho el Sabio Fundazioak gordetzen dituen Hierro familiaren argazkiak. Argazki hoietan, karlistak zein liberalak agertzen dira, garaiko argazkilari entzutetsuenek egineko albuminetan. Podcast honetako gaia proposatu zidatenean, karlismoa zela eta etzela, gerretako argazkiak eta argazkilariak etorri zitzaizkidan gogora. Gerrak nola edo hala beti dokumentatu izan dira, batez ere irabazleen ikuspuntuetatik. Aintzinan, harrian zizelatzen ziren gerra historiak. Geroxeago, margotu egiten ziren batailak edo batailetan ematen ziren gertakari zehatzak. Grabatuaren artea ere sarri erabili izan da. Baina, beti esaten dudan bezala, argazkilaritza agertzearekin batera, gerrak dokumentatzeko modua eta gerren ondorioak azaltzeko modua ere erabat aldatu zen. Begira,
2018 urtean, Karlismoaren museoan egin zen erakusketa batean parte hartzeko aukera izan nuen. Karlismoaren museoa Nafarroan dago, Lizarra herrian. Katalogo polita argitaratu zuten museokoek. Nahi izan ez gero, PDF formatuan interneten ikusi dezakezuena. Katalogo horretarako testu txikitxo bat idazten lagundu nuen, eta bertan aipatu egiten genuen, gerrak dokumentatzeko bilakaera nabarmena eman zela, pintoreek egiten zituzten margoetatik, argazkilariek egiten zituzten argazkietarako trantsizioan. Badakizue, argazkilaritzak errealitatearekin harreman estuagoa izan duela beti pinturak izan duena baino. Ez dugu, gehiegi sakonduko, baina izen gutxi batzuk mai gainean jarriko ditugu. Eta beti bezala, baten batek gehiago sakondu nahi izatekotan, googleatu ditzala interneten. Gerra argazkiez mintzo garenean, Roger Fenton argazkilari britainiarra aipatzea ezinbestekoa izaten da. Hasieran pintorea batzen ere, argazkilaritzari ekin zion ia asmakizunaren sorreratik. Eta Royal Photographic Society erakundearen sortzailetako bat izan zen. Baita errege familiaren argazkilari ofizialetako bat ere. Bere garaian argazkilari ospetsu bilakatu zen, eta argitaletxe baten enkarguz Krimeara joan zen. Krimeako gerra izenarekin ezaguna egin zen gatazka militarra dokumentatzera. Krimeako gatazka 1853-1856 urte bitartean eman zen, eta bertan borrokan ibili ziren Errusiar imperioa Turkiarrek, Frantsesek eta Britainiarrek osatutako aliantzaren kontra. Bertan, Krimeako gerra horretan eginiko argazkiek bere ospea handitu baino zuten egin. Roger Fenton eta bere laguntzailea zen Marcus Sparling, Bretaña handitik itsaso beltzan dagoen Krimeako penintsulara egin zuten bidai bere gurdi fotografikoan. Argazkiak egiteko beharrezkoa zen guztia eraman behar izan zutelarik. Eta sinetsi ez adatzue, ez dira traste gutxi. Kolodioiaren teknika erabilita, negatiboak egin zituzten, ondoren paper gazietan positibatzeko. Agian ikusten ohituago gauden gerra argazkiak baino estatikoagoak dira Fentonek Krimean eginikoak. Baina kontutan izan behar dugu, laborategia berarekin eraman behar zuela, eta horrek mugitzeko aukerak mugatu egiten zituela. Horregaitik, argazki gehienak kanpamentuentan hartuko ditu, edo bataila bukatu ondorengo orduetan. Bestalde, Britainia handian etzen begionez ikusten Krimeako gerran parte hartzearena, eta errege familiaren enkarguz, soldaduen eta ofizialen konfiantza erretratatu omen behar zuen iritzi publikoa apaltzeko helburuarekin. Dena dela, baldintzak zeintzuk ziren jakinda, lan aipagarria egin zuen Fentonek. Bilatu bestela haren argazkiak interneten, eta irakurri Krimeatik idatzitako gutunak interneten ere dauzkatzuenak, noizean behin bere argazkilari lanari lotutako pasadizo interesgarriak kontatzen dituelako. Adibidez, halako gutun batean, Krimean egiten zuen itzeleko beroagatik negatiboak garbitzeko ura lurrundu egiten zitzaiola idatziko du. Pentsa, horrela lan egiteak zer suposatzen duen. Gerra argazkiei dagokionez, badago beste erreferente nabarmen bat Amerikako sezesio gerran. Hau da, Estatu Batuetako iparra eta hegoa borrokan ibilitziren gerra zibilean. Argazkilari desente ibilitzen gerra zibil horretan argazkiak hartzen, eta hainbat argazkilari ospetsuk taldeak osatu zituzten leku guztietara argazkilariak bidaltzeko. Hauen artean, agian aipagarrienak Alexander Gardner eta Matthew Bradyk osatutako taldeak dira. Argazki askotan, gerra bere aurpegi krudelenean agertzen da. Hala nola, zelaian hildako soldaduen erretratuak. Krimeako gerrak eta Estatu Batuetako gerra zibilak beraz, gerra argazkilaritzaren hastapenetan, argazkilarien lana ezagutzeko aukera paregabea eskainiko digute. Gertuago etorrita, Euskal Herrian ere gerrak egon dira, eta gaur gerra karlistak izpide ditugularik, nik neuk karlismoarekin izandako harremanaz hitz egin nahi dizuet. Lehenik eta behin,
karlismoa eta argazkilaritzak izandako harremanean sakondu nahi baduzue, bilatu Juantxo Egaña ikertzailearen argitalpenak. Funtsezkoak dira eta benetan interesgarriak. Ni naiz batere gerrazalea, baina gaur batailita bat entzutea tokatuko zaitzue. Izan ere, naiz eta aurretik karlismoaren goraberen inguruko ezagutza gutxi batzuk izan, egia esateko, gerra karlisten garaian sakontzeko aukera polita izan nuen argazkilaritzari esker. Nola jakin nahi duzue? Begira, inoiz kontatu ditzuet, gaur egun 19. mendeko zenbait prozedura erabilita argazkiak egiten ditudala. Horietako bat, kolodio iesean oinarritutakoa da. Baina, noski, egiten hasi baino lehen, ikasi behar da, eta horretan ari nintzela, orain dela 10 urte gutxi gora bera. Argazkiak egiteko prozedura zahar hori diskurtso garaikide batekin lotu nahi nuela argi nuen. Alegia, argazki prozedura ulertu nahi nuen, argazkilaritzaren historia hobetu ulertzeko asmoarekin. Baina horrekin batera, horren prozedura zaharra erabiltzeak gaur egun gauza berriak sortzeko ematen dituen aukerak ere esploratu nahi nituen. Orduan, ikasten hasten zarenean, beste gauza batzuen artean, zure egoeran egon diren edo daudenen esperientziak oso baliagarriak dira. Gaur egun 11 bideo dago interneten ikusgai, baina orain dela 10 urte paisaia lehorragoa zen. Bideo gutxi eta blog eta weblekuak ere urriak ziren. Hala eta guztiz ere, ikerketa egin eskero, bazegoen zeozer. Adibidez, Facebook eta antzeko sare sozialak beste guztiaren gainetik gailendu baino lehen, foroak zeuden. Foro hauetan, gai bat plazaratu eta galderaz eta erantzunez betetako ariak sortzen ziren, nahiko ondo ordenatuta gelditzen zirenak. Internetetik nabigatzen ari nintzela, halako batez, Estatu Batuetako gerra zibileko birsortzaileen foro bat topatu nuen. Halan zuten izena, Civil War Reenactors. Estatu Batuetako historian erabakigarria izan zen gerra zibileko gertaerak gogoratzen dituzten birsortzaile taldeak ugariak dira. Garai bateko arropak janzten dituzte, eta askotan garai horretako bizimoduak ere erreplikatu egiten dituzte. Asko historia zaleak dira, eta historiako gertaera horiek birsortuz, gertatutakoa hobeto ulertzen saiatzen dira. Garaia dela, 1861-1865 urte bitartean gertatutako gatazka izan zelarik. Argazkilariak egon ziren, gerra argazkiak egiten, eta baiez asmatu urte hoietan zein zen argazkiak egiteko metodoa. Kolodio iesea, ni neu erabiltzen ikasten ari nintzena, hau erabiltzen zuten bai paper gaineko albuminak positibatzeko beharrezkoak diren negatiboak egiteko, bai zuzenean metal gaineko ferrotipoak zein beira gaineko ambrotipoak egiteko. Ia ba, han ari nintzela Estatu Batuetako foro hauetan kuskusiatzen, garaiko argazkiak egiteko metodoak erabiltzen zituzten argazkilariak batzeudela ere ikusi nuen. Noski, erreferente potoloak dauzkate Estatu Batuetako birsortzaileek, Brady, Gardner, gogoan duzu, lehen ere komentatu dizkitzuet. Hauek, bere eguneroko praktikan zituzten zalantzak, arrakastak eta porrotak bertan isurtzen zituzten. Foro hauetan esan nahi dut. Niretzako ikasbide polita eta interesgarria izan zen. Eta egun batean pentsatzen ari nintzen. Nire lurraldean, hau da, nire testu inguru geografikoan halako antzeko gertaerarik eman altzen kolodio iesearen teknika erabiltzen zen garai horri dagokiona. Erantzuna, gerra karlistak, batez ere bigarrena. Orduan internetera itzuli eta bilatzen hasi nintzen. Baina ezer gutxi topatu nuen, ez noski gerra karlisten inguruan, baizik eta gerra karlistetako gertaerak bir sortzeko eginiko jardueren inguruan. Baina, bapatean, Gipuzkoako Andoainen Andoaingo gudua izen burupean 1837ko irailaren 14an bertan gertatutako guduaren birsortzea egin behar zutenaren berri izan nuen. 2017 urtea zen, eta laborategi eramangarria hartuta, argazkilari ibiltarien gisara, Andoainera joan nintzen, nire lagun minak diren
Elena Meno zahar berritzailea eta Gorka Martinez historian doktorearekin batera. Hirurak talde bat osatu genuen, eta joan baino lehen antolatzaileei baimena eskatzearekin batera, informazio interesgarria eskuratu genuen. Herriko ekitaldi nagusia egin baino lehen, eta egitarau ofizialetik birsortzaileak andoain ondoan dagoen Unanibia zubian elkartu behar ziren beste motako argazki batzuk egiteko. Eta horra joan ginen gu ere, zer gertatu behartzen oso argi ere ezkenuela, baina munduko ilusio guztiarekin. Sorginen zubia ezizenarekin ezaguna denen leku horretara iritsi, eta Leitzaran ibaiaren ondoan hasi ginen laborategia montatzen. Paisaia ikaragarri polita. Argazkiak egiten hasi ginen. Birsortzaileak karlistez eta liberalez jantzita zeuden, eta zubia irabazteko eman zen bataila antzestu behartzuten. Guk, noizean behin, baten bati eskatzen genion gure argazki kamera sarraren aurrean jartzeko, eta 2 edo 3 ferrotipo egiteko aukera izan genuen. Jendeak gu ikusi eta harrituta gelditzen zen. Laboratekiko oiala altxatu eta oraindik bustita zegoen argazkia ikusten zuenean. Argazkiak garbitzeko urik ez genuen eraman, eta iturririk ere ez zegoenez, Leitzaran ibaiaren ur distiratsuetan garbitu behar izan genituen gure ferrotipoak. Egun hartan, 2 ferrotipok saldu genituen. Argazkilari ibiltariaren lanari zor diogun errespetuagatik, guk ere gureak saldu behar genituela pentsatzen genuelako. Argazkietako bat, mutiko bati saldu genion, egun horretan soldadu karlista bat antzesten zuen, eta janzkera museo batetik aterata ematen zuen, hain zen errealista, fusila eta guzti. Esperientzia aberasgarria izan zen guretzat. Jendea ezagutu eta aurretik ikasitako guztia kanpoan probatzeko aukera ere izan genuelako. Lekuan bertan halako argazkiak egitea ez da batere erraza, baina garai bateko argazkilarietatik gertuago sentitzen ginen. Ez da hor baina anekdota txikitsu hau bukatzen, izan ere, hortik hilabete batzuetara, dei bat jaso nuen. Jose Mari Tuduri zen, ETB-rako Gerra Karlisten Kronikak filmeak zuzentzearen arduraduna. Bide batez, esatea interneten topa daitezken filmeak direla, eta Gerra Karlistak eta garaiko testu ingurua ulertzeko primerako materiala ere badela. Gogoratzen duzue, Unanibia zubian karlistaz jantzitako mutikoa argazkia egin eta erosi nahi izan ziguna, Jose Mari Tuduriren semea zen. Ark gure berri eman zion eta guk eginiko ferrotipoa erakutsi zion ere. Eta Jose Mari liluratuta gelditu zen, berak asko baitaki argazkilaritzaren historiaz. Agian Euskal Herriko argazkilaritzaren historia bat idazten lehena izan zen, baina hori beste saio bat erakutziko dugu. Ia Jose Marirekin harreman polita izan genuen. Berak eta berak dituen karlismoaren garaiko jantziak erabilita, Trebiñuko Sanformerio baselizan egin genituen argazkiak. Sanformerion Trebiñuko gudua eman zen. Eta guk, garai horretan indarrean zegoen sistemarekin ari ginen argazkiak egiten. Azkenik, Lizarran kokatua dagoen karlismoaren museoan erakutsi genituen gure piezak. Birsortze historikoaren argazkilaritza ardatz zuen erakusketa oso polit batean. Ni naiz batere gerrazalea, eta ez dut pentsatzen birsortzaile hauek gerrazaleak direnik ere, baina talde hauek historiako hainbat gertaera antzestu egiten dituztenean, gogo eta egiteko aukera ere badago, orokorrean oso ondo dokumentatzen direlako. Eta begira, niri balio izan zidan argazkilari ibiltarien lana aintzat hartzeko, museo batetan erakusketa egiteko, eta zeuei batailita hau kontatzeko. Gaurkoz, nahikoa, datorren saiorako gauza berriak ekarriko dizkitzuet. Galderaren bat egina izan eskero, beti bezala zuzendu posta elektronikoa itzalekin jolasten atalerako dela zehaztuz. Saioan zehar, nire hitzak beste planeta batekoa den surf instrumental rock'n'rolleroarekin bustitzen egon dira Gasteizko Los Misterios, Planeta Misterio bere azkeneko diskatik ateratako abestiekin. Ni banoa, noski,
itzalekin jolastera. Ondo izan eta hurrengo arte, itzalen lagunak. Vamos a ir con la sección final de este capítulo dedicado a las guerras carlistas y en concreto a los orígenes, ¿no?, de este movimiento. Y en esta sección dedicada a comentar noticias o elementos concretos, ¿no?, vinculados a la Fundación Sancho el Sabio, hablaremos con su director, con Jesús Zubiaga, para conocer un poquito cómo en los orígenes de esta fundación pues encontró un interés singular, particular, ¿no?, en crear un primer fondo carlista, ¿no?, y cómo este material que hoy hemos podido conocer más a fondo pues viene siendo ampliado, ¿no?, y ha ido creciendo con el paso de las décadas. Muy buenas, Jesús. ¿Cómo se dio, ¿no?, en este origen de la Fundación Sancho Sabio ese interés particular por el carlismo? Hola, Ander. Bueno, es un tema que nosotros hemos estudiado como Fundación Sancho el Sabio porque está en nuestro origen. Hemos hablado otras veces que son los años 60 y concretamente en 1964 cuando la biblioteca vasca de la institución Sancho el Sabio comienza su andadura y bueno, pues hay que colocarse en ese año, en 1964, ¿no? La persona que va a ser la responsable de esta biblioteca es Jesús Olaizola y Jesús Olaizola ideológicamente pues pertenece a este mundo del carlismo, lo mismo que digamos toda la corporación, no toda la corporación, pero vamos, el Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación de Álava, bueno, pues estos años están ideológicamente enclavados en el carlismo o en el carlismo posterior a, digamos, a la guerra civil, pero estamos ideológicamente ahí, ¿no? Entonces no va a ser una excepción lo que se genere en Sancho el Sabio. Y bueno, carlismo entendido en nuestro ámbito, en la biblioteca, como cultura vasca. Claro. Entonces el carlismo está muy imbricado en la cultura vasca. Quiero decir que en el franquismo vemos, acaba la guerra civil y está un mundo ideológico alrededor de Falange. Bueno, hay no me voy a meter ahora en una historia del franquismo, pero está también el carlismo y son muy diferentes, ¿eh? Entonces, desde el punto de vista de un sector del franquismo, pues la cultura vasca era muy sospechosa y sin embargo, desde un punto de vista del carlismo, la cultura vasca era su cultura, ¿eh? Claro. Entonces, le llamasen como le llamasen, es su cultura. Entonces, hay que entender en el año 64 y en el comienzo de la biblioteca Sancho el Sabio esa situación, ¿eh? Entonces, Jesús Olaizola y todo su entorno, pues quieren dejar un trabajo, una selección bibliográfica, una forma de estudiar lo que ellos consideraban que era su cultura vasca, ¿eh? Entonces ahí comienza. Claro, alrededor de eso está todo el tema del carlismo. Este podcast pues lo estamos centrando en la Primera Guerra Carlista
y pues los fondos de la Fundación Sancho el Sabio, pues yo creo que serán de los más completos que puede haber en cuanto a la Primera Guerra Carlista en todo el entorno nuestro de País Vasco, salvo Navarra, que Navarra va a estar el fondo del Burgo, que te hace precisamente una bibliografía fundamental de lo que van a ser las guerras carlistas, ¿no? Siguiendo ese fondo, gran parte de esa bibliografía se puede encontrar aquí, en Sancho el Sabio, ¿no? Y es un fondo muy cuidado, o sea, es un fondo, yo creo que lo he comentado, yo comienzo a trabajar en Sancho el Sabio en el año 88 y está Jesús Olaizola, entro cuando está Jesús Olaizola de director de Sancho el Sabio, y la organización que tenía la biblioteca entonces eran ficheros manuales. Los ficheros manuales, para quien conozca, estoy hablando casi de forma generacional, para quien conozca esa época de las bibliotecas, no hay que olvidarse de ordenadores, móviles y toda esta parafernalia en la que estamos ya acostumbrados, ¿no? Aquello era manual. Había que hacer unas fichas manuales, entonces se hacía una ficha de principal, que normalmente era la del autor principal, y luego otra de título, y otra de qué trataba el libro, y otra de la clasificación. Bueno, nos podíamos encontrar en algunos casos con juegos de fichas bibliográficas en papel, escritas a mano o a máquina, con juegos hasta de 15 fichas que había que meter, que había que ordenar en sus ficheros correspondientes. Jesús Olaizola, trabajando solo, tenía un fichero de autores de la biblioteca de la biblioteca de su época, que también era bastante más abarcable, o sea, hay que imaginarse la época, la temática y la posibilidad de consecución de fondos, ¿no? Entonces controlaba con una ficha de autor, que era para él el fichero principal, y luego tenía una ficha, unos ficheros de título, que sería para, o lo encuentras por autor o encuentras por título, que normalmente suele ser también alfabético, pero en su caso los títulos los distribuía también por materias, o sea, lo organizaba alfabéticamente, pero tenías que saber de qué materia trataba el libro para localizar el título, ¿no? Pues lo que más organizado tenía, más desarrollado y además más estudiado era el carlismo. Entonces tenía dentro de esos ficheros pues guerras carlistas, pues eso, carlismo como filosofía, autores carlistas, o sea, tenía unos apartados, o sea, era un fondo que él conocía profundamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos a trabajar a la fundación, ese fondo no es que sea el más importante del fondo bibliográfico de cultura vasca de Sancho el Sabio, pero sí era un fondo cuidado. Bueno, hemos tenido ocasión de comprobar, ¿no?, en el programa de hoy que efectivamente ese fondo se ha ido ampliando con el paso de los años. En la sección de joyas un poco bibliográficas hemos hablado de los boletines de guerra, que tenéis una colección bastante numerosa, ¿no? Y también de esas cartas que pudisteis adquirir de un soldado británico que, habiendo transcurrido unos meses en Euskal Herria, pues dejó buena cuenta de su difícil paso por la guerra carlista. Y me consta, ¿no?, que también año tras año, en la medida de lo posible, cuando os llegan novedades o cuando encontráis en alguna biblioteca o en algún anticuario algún título relevante, ese fondo sigue creciendo, sigue ampliándose. Y también sé que en parte lo hace porque tenéis interés, como vimos en capítulos anteriores, en el tema de los viajes y viajeros, y al final se imbrican, ¿no? Son dos temas, el de la guerra y el de los visitantes, que han dejado un poco cuenta de su paso por Euskadi, que los tenéis muy bien abordados. ¿El fondo sigue generando interés? ¿Hay nuevos títulos que aparecen? ¿En qué sentido, no? ¿Va tomando todavía forma este fondo carlista? Pues sí, hombre, ha variado. Evidentemente el interés, hay un digamos un momento de que es la muerte de Franco y la transición, ¿no? El carlismo yo creo que ya tenía, como ideología estoy hablando, ya había cambiado mucho. Nos acordamos de Montejurra, de los hechos de Montejurra. Bueno, esto es a nivel interno de ese movimiento, pero cuando llega la transición, políticamente el carlismo yo creo que va a ser irrelevante. En cuanto a nuestros días, por ejemplo, pues yo creo que es difícil
que las generaciones, no sé, las dos generaciones, si vamos a contar prácticamente desde la muerte de Franco, pues no han tenido ninguna relación, ¿no? Pero históricamente yo creo que a nivel de Euskadi es un periodo fundamental. Y así como ahora estamos asistiendo como a una explosión, bueno, ahora estoy hablando de bastantes años, pero estamos muy centrados en guerra civil y sigue saliendo cantidad de información, porque en estos años, bueno, ya se ha pasado, ¿no? Pero cuando estábamos, pues 16, 17, 18, eran cuando se cumplían los 80 años de la guerra civil, y ahí parte de la documentación que se consideraba confidencial va a pasar a ser de dominio público, incluso autores, o sea, son un periodo en el que ya, digamos, se libera absolutamente todo, y ahí pues genera una serie de interés y de investigación por la propia documentación nueva también, pero a veces no es nueva, pero que ahora está de dominio público, ¿no? Entonces, no sé, yo también, en plan anecdótico, pues la guerra civil también es una guerra carlista, o sea, con otros contextos, pero no se considera como las otras guerras carlistas, pero alguien que mire desde arriba, como digo yo, abuelo de pájaro, digo, estamos en lo mismo, Claro, estamos en lo mismo un siglo después, pero estamos en lo mismo, Entonces, la bibliografía que se generó y que se generaba, y todos los estudios de la primera guerra carlista, pues tiene como un reflejo de espejo también en esta época de la guerra civil, porque hay cosas también como paralelas, hay muchas cosas, muchas coincidentes, muchos ámbitos geográficos que se repiten, muchas coincidencias, ¿no? Y un poco lo que comentabas, de ese fondo de partida que Jesús Olaizola cuidó, por ese interés de que mi cultura vasca es esto, y quiero que sepan que mi vida y mi forma de pensar también está dentro de esta cultura vasca, pues se ha ido desarrollando. O sea, la bibliografía es continua. El siglo XIX, yo creo que en el XX, claro, se consideraba el precedente total. Ahora estamos en el que el precedente es el 20, claro, estamos en el 21 y el precedente lo estamos viendo en la guerra civil, pero curiosamente los precedentes son siempre guerras, o sea que es peculiar, ¿no? Entonces, ya lo hablamos en el otro podcast, esa colección que tenemos de libros de viaje, pues cuando estamos hablando en el siglo XIX y de este periodo, pues coincide con la primera guerra carlista, y la bibliografía es extensísima. Entonces, es curioso porque nos está pasando efectivamente en la guerra civil, cuando estamos recuperando libros de memorias de combatientes y de viajeros, pues claro, citan siempre la guerra, y pues en la primera guerra carlista, viajeros en esa época, o sobre todo posterior, o en el mismo momento, que serían combatientes o agregados o gente que le interesaba, o periodistas, o que venían por razón de la guerra, pero cuando pasa la guerra esto se alarga. Entonces el viajero que viene cita que aquí ha habido una guerra, claro, porque era evidente lo que se veía, ¿no? Entonces esa colección ha ido creciendo, y como os comentaba, pues si se lee o si se consulta la bibliografía de guerras carlistas del Burgo, pues gran parte del fondo va a estar aquí. Y luego, curiosamente, estamos hablando pues hasta mediados de los años 70, el mundo carlista es muy complejo, o sea, hay cantidad de movimientos, hay fracciones, y se ha publicado muchísimos títulos. Estoy hablando de publicación periódica, pasquines, y tenemos una colección este tema se agota en la guerra civil y luego se va desapareciendo en el franquismo. Pues no, o sea, es muy complejo y muy variado, y se sigue, incluso todavía hoy se siguen publicando, evidentemente ya no con
no tiene la trascendencia ni la influencia que tenía en esos momentos, pero estamos hablando en los años 60, y en los años 60 claro, se ve el franquismo que hay que darle salida, y una de las salidas es la que ven los carlistas, y ahí hay un poco de todo. Entonces las publicaciones son muy interesantes. Dices, ¿se acaba la publicación carlista en las guerras carlistas? No, pero hoy que hablamos de la primera guerra carlista, pues sí, uno de los fondos quizá más extensos de lo que es Sancho el Sabio de siglo XIX va a ser de esta primera guerra carlista. Muy bien, pues sí, efectivamente, ¿no? El tema sigue dando que hablar, sigue coleando, y hemos tenido, yo creo que una oportunidad excepcional en este programa de profundizar en todo este tema. Quién sabe si quizás en futuros capítulos pues podamos hablar quizás de la tercera, que también tuvo tanta incidencia en Euskal Herria, ¿no? Pero de momento, bueno, aquí lo dejamos, y nada, os emplazamos al próximo capítulo y a seguir escuchando este podcast de la Fundación Sancho el Sabio. Como superviviente a lo largo de los siglos, el carlismo es un fenómeno que todavía vive en la actualidad un sinfín de derivas, reformulado y adaptado hasta la saciedad a los tiempos cambiantes. Su apego a las antiguas costumbres sigue vigente en nuestros días, convirtiéndose a su vez en una tradición que muchas familias todavía guardan con mucho celo. Así, el carlismo es un claro ejemplo de cómo las ideas políticas, en ocasiones, pueden trascender la causa que las vio nacer para convertirse en un símbolo, en una concepción romántica anclada a la cultura y a la historia de un extenso territorio. Hasta el próximo episodio del podcast de Sancho el Sabio. Agur eta ondo izan.